Totsukuni no Shoujo, o como se llamaría en su traducción, La Pequeña Forastera. Este es un manga ilustrado y escrito por el mangaka Nagabe. Su inicio llegaría el 6 de septiembre del 2015 para luego terminar el 2 de marzo del 2021, contando con 53 capítulos en total. La serie primero contó con un OVA, que venía con la edición limitada del octavo volumen del manga, el 10 de septiembre del 2019. Pero sería el 5 de marzo del 2021 que se anunciaría una nueva OVA que se lanzaría con el volumen adicional del manga, el 10 de marzo del 2022. Serían 3 capítulos con una duración aproximada de 25 minutos, las cuales resumirían brevemente la historia, omitiendo algunas partes y cambiando algunas cosas. Ya luego de esa información técnica, pasaremos a hablar un poco de la obra. Viviendo en lo profundo del bosque, donde ya solo quedaban pueblos abandonados sin una sola presencia de civilización, una pequeña niña parece estar viviendo bajo el cuidado de un ser oscuro. Su nombre es Shiba, una pequeña niña quien parece haber sido abandonada en ese lugar solo para luego ser encontrada por una bestia que en lugar de atacarla decide cuidarla esperando que la tía de la pequeña venga a buscarla. Y este dichoso monstruo o ser oscuro sería conocido como Sensei, un ser que al momento de tocar a otras personas esparce lo que podría considerarse una maldición o plaga que convierte a los demás en monstruos carentes de emociones y sensaciones. Debido a la maldición, Sensei, a pesar de aún mantener algo de su conciencia y raciocinio pareciendo una persona normal, no recuerda nada de sí mismo. Pero sin importarle esto, está decidido a proteger y a cuidar a la pequeña niña a quien no puede tocar por nada en el mundo. Es así como nos embarcaremos en la vida de estas dos personas, un monstruo y una niña. De una voy dejándoles en claro algo, esta historia es hermosa y a la vez triste. Una maldición apareció de repente, provocando que las personas que la padecían se conviertan en monstruos, los cuales pueden contagiar a los demás con un simple toque, por lo que el reino ha decidido cerrar todas las áreas contaminadas, siendo el bosque en donde se desarrolla esta historia una de esas zonas prohibidas. Un gran misterio asola a nuestros protagonistas mientras viven su día a día. Esta fórmula de una niña pequeña siendo cuidada por un ser monstruoso o algo similar ya se ha visto antes. Pero lo que me hizo que esta historia me atrajera mucho más que las demás fue por su dibujo y por la temática que toca. Tanto el sensei como la niña, al convivir mutuamente, empiezan a desarrollar un cariño y afecto, llegando a ser similar a un padre y su hija, pero con la maldición de que Sensei no puede tocar por nada en el mundo a Shiba, ya que de lo contrario la convertiría en un ser igual a él. Los seres como él son carentes de emociones y sentimientos, no sienten el calor y el ardor del fuego, como tampoco pueden sentir el frío de la nieve. Son seres carentes de emociones, al igual de incapaces de sentir incluso el miedo, o eso sería el caso. Sensei, a pesar de estar maldito y de no recordar nada de su pasado, parece poder aún sentir algo de estas viejas emociones humanas, como también de ser consciente de la maldición. Desde un inicio se nota que hay algo más que aún no se ha revelado sobre ambos. Esta historia ha logrado impresionarme debido a que la ambientación que ha creado es magnífica. En mi caso, logró despertar la sensación de belleza y misterio, como también algo de temor por lo que le puede pasar a nuestros protagonistas. Y para que entiendan de lo que hablo, deben leer esta bella historia. El cómo durante el paso de los capítulos van creando la relación padre-hija entre Sensei y Shiba es muy maravillosa. Pero aquí, en comparación de obras que tocan un tema similar, no busca cumplir con un estándar o de crear las típicas escenas cursis de padre e hija. Aquí el cómo hablan entre ellos, cómo se dividen las tareas del hogar o del cómo simplemente pasean por la aldea demuestra una conexión que no se necesita palabras. Y sí, admito que lo que estoy diciendo es mucha palabrería, pero deben entender de que me estoy conteniendo demasiado con respecto a no revelar ningún spoiler, ya que al ser un manga relativamente corto es que cada detalle aquí es muy importante. Este manga me ha logrado cautivar no solo por la historia, sino también por el dibujo. Como se habrán podido dar cuenta, este estilo de dibujo de mangaka es uno muy especial, casi pareciendo a una obra muy antigua. Y ni hablemos del diseño de los personajes. Si les encantó el diseño de Sensei, ni se imaginan cómo serán los demás personajes que aparecerán más adelante. Como les dije, apenas empiecen a leer, surgirán ciertas y varias preguntas que con el tiempo el manga responderá. Pero a la vez habrán preguntas que dejarán inconclusas, dejándote en la incertidumbre y con deseos de saber más. Y ni hablemos de su final, dependiendo de cómo interpretes la historia, el final te sabrá de diferentes formas. Eso será lo único que comentaré de su final, ya que es una parte muy importante. Para quienes no les gustan las series que duren demasiado, esta historia es perfecta. Si le tengo que reconocer algo a esta obra, es que con los pocos capítulos que tiene, logra crear un buen ambiente y un buen ritmo.
Y cuando yo terminé de leer esa historia, no me molestó que solo fuera eso. Es más, luego de analizarlo un poco, sabía que esto ya no se debía ni estirar ni cortar. He leído mangas en donde llegas a un punto que sería un final perfecto, pero luego se sigue alargando la trama, arruinando por completo la obra. Si aún no te convence mucho, te recomiendo ver primero las OVAs, pero en especial la OVA de 10 minutos, ya que esta tiene una buena cantidad de contenido, lo suficiente como para no spoilearte, mientras que las otras 3 OVAs, que son más recientes del 2022, son casi un resumen de la historia, pero omitiendo y modificando muchas partes, teniendo un final diferente al que está en el manga. Aunque en petición personal, les pediría una cosa antes de leer el manga, y eso sería estar ya en solitario o en silencio. Esta es una historia tranquila, por lo que para apreciarla más se les recomienda leer tranquilamente sentados y con algún café o aperitivo. En serio, se los recomiendo mucho, debido a que en mi caso hubo momentos en los cuales estaba muy metido en la historia, que cuando ocurría algo en el exterior me sacaba demasiado. A pesar de que les dije que esta es una historia tranquila, realmente, si soy honesto, hay momentos y escenas que realmente te dejan impactado, e incluso hacen sentir lástima o tristeza por nuestros protagonistas. Existen momentos en los cuales te dan ganas de llorar por las emotivas y hermosas escenas que son. Si he de confesar algo, es que esta historia no es muy reconocida, llegando a ser un poco de nicho, pero aún así agradezco haberla descubierto. La historia de cómo descubrí esta obra fue únicamente por una canción, Rise the Moon. El algoritmo de YouTube me había sugerido un video musical con esa canción, mientras que de fondo se mostraba la primera OVA. Pero fueron tanto el diseño, la animación y como la canción las responsables de hacerme interesar en ese manga, ya que de lo contrario, si no hubiera tenido esta canción muy posiblemente lo habría ignorado. Tal vez ya lo haya notado, pero el diseño de dibujo es uno que es tanto simple como hermoso, casi teniendo un toque de terror. Pero al momento de que la lees, empiezas a apreciarla, notando lo bella que es. Sé que ahora mismo estoy hablando más de cómo me gusta la historia, pero como dije, no puedo hablar mucho, ya que del contrario, desarrollaría muchas partes. La tía de Shiva, los demás monstruos y el origen de la misión, como también quiénes son Sensei y Shiva. Todas son piezas para demostrar y desarrollar un maravilloso final. Son momentos muy importantes que tienen su desarrollo desde el inicio, y por más que trate de ponerlo en palabras me es imposible. La sensación que desemboca esta historia dentro de uno es muy complicada, que no se puede describir con palabras. Misterio, belleza, tristeza, terror y tranquilidad. Las emociones que genera son muy diferentes. Aquí no hay tantos como ni buenos ni malos, y sientes un apego por todos los personajes e incluso llegas a entender el porqué de las acciones del reino, pero también te quedas con una gran incertidumbre. Y es que con solo ver un poco de esa historia, sabes que el final no será muy bueno. Realmente quiero que más personas lean esta historia, principalmente el manga, ya que siento que es la que mejor te atrapa. Gracias a que no tiene muchos capítulos, es que cualquiera puede leerla, aunque claro que si lo tuyo son más series de acción o de momentos agitados, aquí no te gustará el cómo van las cosas. A pesar de que solo tiene 53 capítulos, no se siente ni apresurado ni flojo. Sonará algo de mamador, pero realmente pienso que esta obra cumple con el meme, es cine. No hay duda alguna que tanto el simbolismo de la historia como los secretos y referencias que esconde harán que muchas personas la vean de mejor manera, pero no por eso significa que si no entiendes algunas partes la disfrutes menos. Esta historia no es ni muy compleja ni muy floja. Si hay algo de lo que podría quejarme sería únicamente de su segunda OVA del 2022. Aunque no es tanto lo negativo, ya que lo único que me molesta es que se cambiaran algunas cosas y compactara la trama para luego tener un final algo diferente, por lo que, repitiendo, recomiendo mejor que vean de primero la OVA de 10 minutos para luego leer el manga. Estoy seguro de que esta historia, debido a su casi nulo impacto en los consumidores, llegará a ser o una obra de culto o se convertirá en los media. Aunque para mí, sin duda alguna, esta serie será una que guardaré con mucho cariño en mi memoria. Le tengo tanto cariño que realmente quería comprar su manga en físico, pero en este caso no pude, ya que las tiendas de mangas a las que iba no la tenían en su catálogo, por lo que solamente pude leerla en línea. Y de hecho, si tuviera que comparar el cómo se cuenta esta historia con algo, sería como un cuento para dormir. Un dulce, bello y tranquilo cuento que te haría soñar profundamente en lo profundo del bosque, rodeada de criaturas de sombras. Un cuento de hadas que trataría de una pequeña forastera y una gran bestia perdidos en un bosque.